Amados hermanos, Dios les bendiga. El estudio de hoy es Pedro y Juan ante el concilio. Continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estudiaremos según Hechos capítulo 4. Vamos a leer para comenzar un par de versículos. Capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Amados hermanos, podemos ver que los discípulos sufrieron persecución. Al igual como nuestro Señor Jesucristo, cuando Él andaba predicando el Santo Evangelio, andaba haciendo milagros, señales y prodigios, también los discípulos, al ser llenos del Espíritu Santo allá en el Monte Alto, cuando estaban todos juntos, unánimes, en oración, dice la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y después comenzaron a hacer milagros, así como les dijo el Señor. Pero allí fue donde comenzó la persecución, amados hermanos. Pedro y Juan ante el concilio. ¿Por qué estaban ante el concilio? Ante una corte, podemos decir, ¿verdad? Porque a ellos no les parecía bien que estos varones humildes que anduvieron con nuestro Señor Jesucristo iniciaran, ¿verdad?, a predicar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y más, ellos hacían también milagros. No eran ellos directamente, amados hermanos, como sabemos, ¿verdad? Es Dios por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros cuando venimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando venimos, ¿verdad?, y nos humillamos, nos apartamos del mal con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que viene y nos marca, nos sella. Ahora somos pertenencia de un Dios todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios mora en usted, querido hermano, querido amigo. Yo le invito para que venga a los pies de Cristo, que acepte a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador. Continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Ahora, como dije, ¿verdad?, es el capítulo 4, versículos de 1 al 22. Discurso de Pedro, ¿verdad? Pedro y Juan curaron a un cojo. Allí inició el problema para ellos, allí inició la persecución, porque ellos hicieron un milagro. En la puerta La Hermosa, exactamente, toda la gente se maravilló y también se confundieron y querían adorar a Pedro y a Juan. Y Pedro se levantó y comenzó su discurso lleno del Espíritu Santo y les explicaba que todo esto ya estaba escrito en el libro de Joel, que ellos no ganaban a nadie, sino que Jesús, al que ellos crucificaron, les decía, ¿verdad?, fue exaltado y está a la diestra de Dios Padre, y que envió a su Santo Espíritu, por el cual el cojo de nacimiento recibió sanidad. Pero Pedro y Juan estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Pedro les explicaba con un discurso muy bello, y ellos, al ver que con qué palabras Pedro se dirigía a ellos, decían: pero este es el que andaba con Jesús, pero este es inculto, ¿verdad? Este hombre no es estudioso, pero andaba con Jesús. Aleluya.
En el versículo 1, ¿verdad? Veremos quiénes les perseguían. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, ¿va? Los sacerdotes, pero ellos venían acompañados del jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Por qué venía la autoridad del jefe de la guardia allí con estos hombres? ¿Verdad? Porque querían echarle mano, o sea, agarrarlos presos y llevarlos. ¿Por qué los perseguían? Es la pregunta, ¿verdad? En el 2 podemos ver que dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Jesús resucitó. Jesús, Pedro eso les explicaba, Jesús resucitó y está a la diestra de Dios Padre y Él nos envió su Santo Espíritu. Ahora, aleluya, nuestro Señor hace milagros por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Les decía Pedro, y por supuesto, en la actualidad, el Espíritu Santo del Señor sigue viviendo, morando en nosotros, reina en nuestros corazones, ¿verdad? Y sigue haciendo milagros como los que hizo con este cojo de nacimiento, ¿verdad? Por los cuales estos hombres, Pedro y Juan, están siendo perseguidos. ¿Y qué les pasó? Dice en el 3, y les echaron mano, ¿verdad? Los agarraron para llevárselos presos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, dice la palabra, ¿verdad? Los dejaron, como quien dice, a dormir en la cárcel. Fueron a la cárcel, amado hermano, ¿verdad? Ellos predicaban el Santo Evangelio sabiendo que podían ser llevados a la cárcel y también a la muerte, como lo hicieron con nuestro Señor Jesús. ¿Y qué pasó con la gente? Se preguntan, ¿verdad? En el 4 dice la palabra, en el versículo 4 del capítulo 4 de Hechos, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Qué lindo, ¿verdad? Ellos creyeron porque Pedro se levantó y comenzó a explicarles, pero oiga, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y la palabra de Dios salía de los labios de Pedro. Aleluya. Qué bello el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad, hermano, querido amigo? Ahora veamos qué pasó al día siguiente. En el versículo 5 nos dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. ¿Y por qué se reunieron estos altos sacerdotes, verdad, al día siguiente? Porque pues ellos no querían en realidad que se predicara el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ver en la actualidad, amado hermano, que en los videos en YouTube o en Facebook, de que hay gente que actúa como estos, ¿verdad?, que estaban en contra del santo evangelio. Hay gente que quieren apedrear al predicador, o agarrar un leño y darle, o un chicote y chicotearlo, como dicen, ¿verdad? Oiga, en la actualidad estamos viendo eso, pero Pedro y Juan estaban sufriendo la persecución por predicar el santo evangelio, ¿verdad? En el versículo 6 dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, 7, y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, echándoles a ellos, ¿verdad?, que Pedro y Juan habían hecho el milagro. Podemos ver que
A los líderes religiosos de esa época no les importaba la sanidad del cojo de nacimiento. Aparentemente no les importaban los milagros, pero sí les importaba bajo qué nombre indicaban la sanidad o bajo qué nombre hacían ellos la sanidad. En el 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, aleluya, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quién sanó al cojo de nacimiento? Jesús, con su Santo Espíritu. ¿Quién sana en la actualidad? Jesús y su Santo Espíritu. El Espíritu Santo del Señor está con nosotros. Cuando nosotros oramos, ¿verdad?, por alguien, por el enfermo, con fe, creyendo que Dios es el que hace el milagro, el enfermo sana. En la actualidad, si usted está pasando por enfermedad y usted le pide a Dios, ¿verdad?, de todo corazón, entregándose a Dios, entregándose a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu, usted recibe sanidad, ¿verdad? Porque Dios escucha nuestras oraciones. Dios es bueno y misericordioso y no quiere ver sufriendo a nadie, más quiere que estemos, ¿verdad?, dispuestos a servirle, dispuestos a alabar y glorificar su santo nombre de día y de noche, no importa la hora. En todo momento. No que ahora es sábado, no, es mejor. No que ahora es domingo, mejor, sigamos. No que es lunes, sigamos orando, clamando a nuestro Dios. No importa el día, la hora, ni el minuto, ni el momento. Si alguien le dice, no, que solo el sábado o solo el domingo, no, usted diga, no, yo tengo fe que mi Dios es todopoderoso y Dios está con nosotros. Y la palabra dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Continuamos, hermanos. Y Pedro continúa su discurso lleno del Espíritu Santo, sin miedo, y para adelante, hermanos. En el versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada, les decía Pedro, ¿verdad? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya, es la cabeza de la iglesia, amado hermano. Cristo Jesús, nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cada personita que levanta la mano y dice: yo te acepto, mi Señor Jesucristo, yo te acepto y alabaré el nombre del Dios Todopoderoso en tu nombre. En el nombre de Jesús pasamos a ser ya hijos de Dios, pasamos a ser la iglesia de Cristo, pasamos a ser una piececita del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios, ¿verdad? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les hablaba de la palabra escrita en el libro de los Salmos 118, versículo 22. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, les decía Pedro, lleno del Espíritu Santo, hablándoles con la palabra de Dios. Y en el versículo 12, Pedro inicia a evangelizarlos. Ponga mucha atención.
12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Bajo qué nombre podemos ser salvos? ¿Bajo María? ¿Bajo Pedro? ¿Bajo Juan? No, bajo el nombre de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Mesías, ¿verdad? El Hijo de Dios. ¿Qué dijo Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo cuando lo vio venir? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. Solo en Él encontramos salvación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro hablaba y daba testimonio de nuestro Señor Jesús, y todo el pueblo sabía que Pedro y Juan eran hombres pobres, humildes y sencillos, pero todo esto era obra del Espíritu Santo del Señor. 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de Pedro y Juan, porque allí estaba, ¿verdad?, el cojo de nacimiento que toda su vida había pasado pidiendo limosna frente al templo La Hermosa, ¿verdad? Pero ahora él andaba saltando, alabando y glorificando el nombre de Dios, como nos dice la palabra. Ahora él gritaba, alababa y glorificaba el nombre del Dios Todopoderoso frente a todos los que no querían escuchar que Pedro y Juan predicaran o hicieran milagros en el nombre de Jesús. Entonces ellos no decían nada, ¿verdad? Estos hombres religiosos, estos sacerdotes, ¿verdad?, de la época. Por supuesto estamos hablando de sacerdotes de allá, del pueblo de Israel. Gloria a Dios, aleluya, eran los altos religiosos en contra de que se predicara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo podemos ver también, ¿verdad? Los líderes religiosos, viendo el gran milagro de la sanidad del cojo de nacimiento, teniendo su corazón duro, no podían entender el gran poder de Dios obrando ante la gran multitud de la gente. En el versículo 15 nos dice la palabra: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí ellos, ¿verdad? 16, diciendo: ¿qué haremos con estos? Decían ellos entre sí. ¿Qué haremos con estos? Pedro y Juan haciendo milagros. Todo el pueblo alaba a Dios. ¿Qué podemos hacer contra ellos? Oiga, qué mentalidad tan retorcida, ¿verdad? Queriendo hacer el mal contra estos hombres que hablaban de la palabra de Dios, que hablaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sanaban los enfermos en el nombre de Jesús, no en su nombre o en sus propias, ¿verdad?, palabras, no, con la palabra de Dios. Dice: porque de cierto señal manifiesta han sido hechas por ellos, notorias a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, decían ellos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos entregaban al Señor? ¿Nos podemos preguntar eso? ¿Por qué nos entregaban al Señor sabiendo que Dios es el que estaba haciendo la obra por medio de su Hijo Jesús? También nos podemos preguntar por qué en la actualidad la gente no viene a los pies de Cristo. Ven que suceden milagros, se pueden maravillar un rato, pero cada quien se va por su lado, no vienen a los pies de Cristo. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, decían los altos sacerdotes allá reunidos,
amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Qué nombre, amado hermano? ¿Qué nombre no quieren escuchar? En el nombre de Jesús. Ahí está el problema. Usted puede andar diciendo tanta cosa, ¿verdad? Pero si usted no habla de Dios, si usted no habla en el nombre de Jesús, si usted no da testimonio de Dios, de Jesús, nadie le va a hacer nada. Pero desde que usted comienza a hablar en el nombre de Jesús, ahí la gente ya comienza como a ver qué dice en contra, o mejor se va. Pero no quiere escuchar ningún discurso, como le pasó a Pedro, ¿verdad? No quieren escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros pidámosle a Dios, ¿verdad?, que con su Santo Espíritu obre en todos los corazones aquellos que están pasando por situaciones difíciles, para que se aparten de todo mal y vengan a recibir, ¿verdad?, de Jesús la salvación. 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ese era el problema de ellos. Si usted como predicador se calla, el enemigo no va a estar en contra de usted. Pero si usted predica en el nombre de Jesús, el enemigo va a andar allí viendo a ver, como dice la palabra, como león viendo a ver a quién agarra, a ver a quién devora. Pero sabemos que es más grande el que mora en nosotros que el que mora con el mundo. Pero Pedro y Juan, con sabiduría de Dios, les responden a esta amenaza, que ya no prediquen más en ese nombre, en el nombre de Jesús. En el 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. A Dios le gusta la obediencia. ¿Usted como padre le gusta la obediencia de sus hijos o la desobediencia? A Dios Todopoderoso le gusta nuestra obediencia. Aleluya. En el 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto, decía Pedro y Juan, lo que hemos visto y oído. No podemos callar del poder de Dios, les decía Pedro, ¿verdad? No podemos enmudecer, tenemos que hablar lo que hemos visto. Aleluya. Ellos, Pedro y Juan, anduvieron con nuestro Señor Jesucristo, caminaron por las ciudades, por las aldeas, por los lagos, ¿verdad?, por donde quiera que Jesús les llevaba. Ellos andaban con él por 3 años y medio, ¿verdad?, predicando el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 21. Ellos entonces le amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Aleluya. Todos glorificaban, todo el pueblo de Israel alababa y glorificaba el nombre de Dios porque miraban el milagro que había sucedido, ¿verdad? Pero los altos sacerdotes, los religiosos, no estaban de acuerdo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, ellos entonces, dice la palabra, les amenazaron y les soltaron. Solo le dijeron: no vuelvan a predicar más en ese nombre, y lo soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios. Por lo que sé,
había hecho. Aleluya. 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era un hombre adulto en ese tiempo, ¿verdad? Como hombre adulto, él podía tomar sus propias decisiones. Si era un joven, ¿verdad? Un hombre joven menor de edad, podían llamar a sus padres al concilio, y si desobedecían una orden de parte del concilio, de parte de ellos, los altos sacerdotes, ¿verdad? Le podían poner un castigo a los padres, ¿verdad? Y no les permitían ir al templo a adorar al Dios Todopoderoso por desobedecer. Esas son leyes de hombre, ¿verdad? Que quieren apartar al hombre de que vaya a adorar al Dios Todopoderoso, al templo, a la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender hoy con este estudio, amado hermano? ¿Quiénes eran un tropiezo para Pedro y Juan? Los del templo, los altos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los altos sacerdotes, ¿verdad? Ellos no querían que se predicara en el nombre de Jesús. En la actualidad todavía sigue pasando eso. No quieren que prediquemos en el nombre de Jesús, pero es una orden que lo hagamos. Usted y yo, si tiene el llamado de predicar el Santo Evangelio, tenemos que hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo dijo: id y predicad el Evangelio, ¿verdad? Por todo el mundo. O sea, es una orden. Tenemos que hacerlo. Aleluya. ¿Quiénes eran un tropiezo para Pedro y Juan? Los religiosos, líderes del pueblo, amado hermano, ¿verdad? No eran ellos los que tenían que apoyar a Pedro y a Juan para predicar el Santo Evangelio. Sí, pero ellos se opusieron a la palabra de Dios. Siempre tendremos gente en contra, amado hermano. Nuestro Señor Jesucristo dijo: si hacen esto, cuando lo estaban golpeando y maltratando a nuestro Señor Jesucristo, si hacen esto con este árbol verde, ¿qué no harán con ustedes? ¿Verdad? Gloria a Dios. Lo advirtió nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Verdad? Pero por eso fue enviado el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos ayuda en todo, nos da ideas, pone palabra en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestro corazón, ¿verdad? Para predicar el Santo Evangelio. Él es el Espíritu Santo de nuestro Señor, es el que convence de todo pecado. Nosotros solo somos un vaso del Señor, simple, ¿verdad? Somos una vasija de barro, somos frágiles, hoy estamos, mañana ya no, pero nuestro Dios Todopoderoso es eterno. El Espíritu Santo es el que convence de todo pecado. El Espíritu Santo sabe lo que tú piensas. El Espíritu Santo de Dios sabe qué quieres hacer mañana. Sea Dios obrando en ti, sea Dios y su Santo Espíritu obrando en ti para que apartes de todo mal, para que vengas y alabes y glorifiques el santo nombre de nuestro Señor y Dios. Amado hermano, querido amigo, acerquémonos más al Señor. No tratemos de ir ni a izquierda ni a derecha. Tú que estás pasando por situaciones difíciles, es el momento de clamar más, no de apartarnos, sino que de acercarnos, de abrazarnos con el Señor,
Es tiempo de que sintamos el calor, el fuego del Espíritu Santo, obrando, transformándonos, ¿verdad? Porque solos no podemos. No podemos, somos como trapo de inmundicia, dice la palabra. Necesitamos a un Salvador, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros los pecadores. Necesitamos, ¿verdad?, esa limpieza que solo la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, puede hacerlo. Yo le invito, querido amigo, que venga a los pies de Cristo. Dios le bendiga. Ayúdenos a nuestro ministerio. Suscríbase a nuestro canal de prédicas, Una Palabra de Dios para ti. Envíe este mensaje a más personas. Deje un like a la prédica para que sea YouTube, ¿verdad? Porque YouTube, si ve un video que nadie le da like, no lo mueve. Pero si ve que hay mucha gente dándole like, YouTube se encarga de moverlo para que más gente lo escuche. Dios le bendiga, Dios le cuide y Dios le guarde. Amén.